Durante siglos, las brujas más antiguas hablaron del sendero solo en susurros, no porque fuera un secreto sagrado, sino porque nombrarlo demasiado tiempo seguido hacía que algo escuchara. No aparecía en grimorios, no estaba dibujado en mapas, no se transmitía de maestra a aprendiz. El sendero no se enseñaba, el sendero se evitaba. Las pocas referencias que existen están escondidas en márgenes, escritas con tinta distinta, como si la mano que las trazó hubiera dudado hasta el último instante. Todas coinciden en lo mismo. No es un lugar físico, pero tampoco una visión. No es un castigo divino ni una prueba de iniciación. Es algo más antiguo que las religiones, más cruel que los demonios y más paciente que la muerte. El sendero aparece solo cuando una mujer ha cruzado un límite que juró no cruzar, a veces sin saberlo, a veces creyendo que no tendría consecuencias. No concede poder, no cumple deseos, no responde plegarias. El sendero recuerda. Se dice que la primera señal es sutil, tan leve que muchas la confunden con casualidad. Un símbolo repetido, un sueño insistente, un camino que parece observar. Y cuando la mujer finalmente entiende que algo la está llamando, ya es demasiado tarde, porque el sendero no se manifiesta frente a quien duda, sino frente a quien, en el fondo, ya aceptó caminarlo. Hubo una mujer, hace no demasiado tiempo, que creyó que todas esas historias eran exageraciones. Era hermosa de una manera inquietante, de esas bellezas que obligan a mirar dos veces, no solo por el cuerpo perfecto, sino por la forma en que se movía, segura, consciente de cada mirada que despertaba. Su rostro era armónico, sus labios siempre a medio camino entre la calma y la provocación, y sus ojos tenían ese brillo peligroso de quien cree entender el mundo. Su nombre era Mara. Nunca se llamó a sí misma bruja. Decía que solo jugaba con símbolos antiguos, que encender velas no era magia, que repetir palabras heredadas no podía alterar la realidad, que los objetos viejos solo eran objetos viejos, y cuando algo salía bien, cuando una coincidencia se alineaba demasiado perfecto, sonreía con satisfacción, convencida de que el control seguía estando en sus manos. No sabía que el sendero había empezado a observarla. La primera noche soñó con un camino estrecho, cubierto de hojas negras. No sentía miedo en el sueño, solo una extraña familiaridad, como si hubiera caminado por ahí antes, descalza, en otra vida. Al despertar, encontró tierra húmeda bajo sus uñas. No recordaba haberse levantado de la cama. La segunda señal llegó en forma de repetición. Personas distintas, en lugares distintos, pronunciando la misma frase exacta, con la misma entonación, mirándola a los ojos durante un segundo más de lo normal. No tomes atajos. Nadie supo explicarle por qué lo dijo. Nadie recordaba haberlo dicho. La tercera señal fue el sonido. Una melodía infantil, lenta, deformada, como cantada por alguien que no recordaba del todo cómo se canta. No provenía de ningún lugar concreto. La escuchaba al cerrar los ojos, al ducharse, al caminar sola de noche. Cuando intentó tararearla en voz alta, sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo dentro de ella se negara a ser nombrado. El sendero ya estaba cerca. La noche en que lo vio por primera vez, no hubo relámpagos ni viento sobrenatural. Fue peor. Todo estaba demasiado quieto. Caminaba por una calle que conocía desde siempre cuando notó que el final de la acera no llevaba a donde debía. En lugar de la esquina habitual, había un sendero estrecho, cubierto de tierra oscura, flanqueado por árboles que no recordaba haber visto jamás. Se detuvo, miró alrededor. Los edificios seguían ahí. Los autos pasaban. La gente caminaba sin notar nada extraño. Nadie parecía ver lo que ella estaba viendo. El sendero no brillaba.
No imponía. No gritaba su presencia. Simplemente estaba ahí, esperando, como si llevara siglos en ese mismo punto, aguardando el momento exacto en que ella levantaría la vista. Sintió miedo por primera vez, un miedo profundo, primitivo, que no venía de una amenaza visible, sino de la certeza de que algo la conocía mejor que ella misma. Supo, sin que nadie se lo explicara, que no debía acercarse, y al mismo tiempo supo que volvería. Porque el sendero no se impone, el sendero seduce. Mientras se alejaba, con el corazón golpeándole el pecho, no notó la marca que empezaba a formarse lentamente en su piel, justo donde más tarde ardería. Tampoco notó que en algún lugar imposible de definir, algo había sonreído. El sendero ya la había reconocido. Y una vez que eso ocurre, no hay mapa que sirva de nada. Mara siempre había sabido que era hermosa, no como una verdad superficial, sino como un hecho que moldeó su vida desde temprano. Las miradas se detenían en ella con una mezcla de deseo y curiosidad, como si su presencia alterara ligeramente el aire. Su cuerpo parecía diseñado para provocar, pero su mayor poder estaba en la seguridad con la que lo habitaba. Caminaba despacio, consciente de cada gesto, de cada respiración, como si el mundo entero fuera un escenario que no podía evitar observarla. Esa misma seguridad la acompañó cuando empezó a interesarse por lo oculto. No fue por desesperación ni por dolor. Fue por curiosidad, por esa sensación constante de que había algo más, algo invisible, esperando ser tocado. Comenzó con libros antiguos comprados en mercados de segunda mano, con páginas amarillentas y olor a polvo viejo. Después vinieron los símbolos, los pequeños rituales domésticos, las velas encendidas sin verdadera fe, solo por estética, por juego, por sentir que dominaba algo que otros temían. Nunca pensó que eso fuera peligroso. Decía que la magia real no existía, que todo era sugestión, psicología, coincidencia. Y sin embargo, cuando pronunciaba ciertas palabras heredadas de un cuaderno que no recordaba haber comprado, sentía un leve cosquilleo recorriéndole la espalda. Cuando trazaba ciertos signos, el ambiente parecía volverse más denso, más atento. Pero ella sonreía, convencida de que nada escapaba a su control, hasta que las coincidencias dejaron de parecerlo. Una noche, deseó en silencio que alguien dejara de molestarla. No un daño, no una tragedia, solo que desapareciera de su vida. A la mañana siguiente, esa persona fue despedida, sin explicación, sin aviso previo. Otra vez realizó un pequeño ritual para atraer buena suerte antes de una decisión importante. El resultado fue perfecto, demasiado perfecto. Cada éxito reforzaba su arrogancia. Comenzó a creer que su belleza no era casual, que tal vez siempre había tenido algo especial, algo que la distinguía del resto, algo que la hacía merecedora de tocar fuerzas que otros solo podían observar desde lejos. Esa idea la excitaba, la hacía sentirse poderosa, invulnerable, por encima de cualquier advertencia disfrazada de superstición. No notó el cambio en los objetos heredados hasta que fue demasiado evidente para ignorarlo. Un collar antiguo, que siempre había llevado como adorno, comenzó a calentarse sobre su piel sin razón. Un espejo viejo reflejaba su imagen con un segundo de retraso. Un libro que jamás había abierto apareció una mañana sobre su cama, abierto justo en una página marcada con un símbolo idéntico al que había visto días antes, dibujado en una pared que no recordaba haber marcado. Empezó a sentir miedo, pero no quiso admitirlo. Se decía que todo tenía explicación, que el cansancio podía causar alucinaciones, que su mente estaba jugando con ella. Aún así, cada noche dormía peor.
Cada noche soñaba con ese camino de tierra oscura, cada vez más nítido, cada vez más cercano. En los sueños ya no caminaba sola. Algo la observaba desde los árboles, algo que no mostraba forma, pero cuya presencia se sentía pesada, expectante. Despertaba con el cuerpo tenso, empapada en sudor, y una sensación constante de ser evaluada. Una tarde, mientras se cambiaba frente al espejo, notó la marca. No era una herida ni un moretón. Era un símbolo tenue, casi invisible, grabado sobre su piel como si siempre hubiera estado ahí. Al tocarlo, sintió un ardor profundo, íntimo, que la obligó a apartar la mano de inmediato. Por primera vez desde que comenzó a jugar con lo oculto, sintió verdadero pánico, porque entendió algo que no quería aceptar. Aquello que había usado sin respeto no era un juego, no era un adorno, no era una fantasía antigua adaptada a su vida moderna. Era una puerta, y sin darse cuenta, la había abierto demasiado. Esa noche, mientras apagaba las luces, tuvo una certeza que la heló por dentro. No estaba aprendiendo magia. La magia la estaba aprendiendo a ella. Después de descubrir la marca en su piel, la realidad comenzó a comportarse de una manera distinta, como si hubiera perdido la obligación de fingir normalidad frente a ella. No fue un cambio brusco, fue peor, fue progresivo, casi educado, como si algo invisible le concediera tiempo para acostumbrarse al miedo antes de profundizarlo. Al principio, fueron los sueños. Ya no eran fragmentos confusos ni imágenes sueltas. El sendero aparecía completo, definido, con una claridad perturbadora. Podía sentir la textura de la tierra bajo sus pies, húmeda y fría. Podía oler la madera podrida de los árboles que se inclinaban sobre el camino como cuerpos cansados. Cada noche avanzaba un poco más. Cada noche el final parecía estar más cerca, aunque nunca llegaba a verlo. Al despertar, la sensación de haber caminado durante horas permanecía en su cuerpo. Las piernas le dolían, los pies ardían. En ocasiones encontraba restos de hojas secas en el suelo de su habitación, aunque tenía las ventanas cerradas. Intentó convencerse de que ella misma las había traído sin darse cuenta, pero en el fondo sabía que estaba mintiéndose. Durante el día, las señales continuaban. Mara comenzó a notar que ciertos lugares parecían deformarse cuando ella los atravesaba. Pasillos que se alargaban apenas unos centímetros de más. Escaleras que parecían tener un escalón adicional solo cuando ella las subía. Calles que no coincidían exactamente con sus recuerdos, como si alguien hubiera movido piezas mínimas del mundo solo para observar si ella se daba cuenta. Y ella se daba cuenta. Las personas también cambiaron, no en su comportamiento general, sino en pequeños gestos imposibles de ignorar. Miradas que se sostenían demasiado tiempo, sonrisas que aparecían sin motivo, frases aparentemente inofensivas que escondían un filo extraño. En más de una ocasión, alguien se detuvo frente a ella, frunció el ceño y pareció a punto de decir algo importante, para luego apartarse confundido, como si hubiera olvidado por qué se había detenido. La frase comenzó a repetirse con mayor frecuencia. «No tomes atajos». La escuchó en una conversación ajena, en la televisión, incluso susurrada por una voz desconocida al pasar a su lado en la calle. Cada vez que la oía, la marca en su piel ardía con mayor intensidad, como si respondiera a una orden silenciosa. La melodía regresó. Ya no era solo un sonido lejano. La escuchaba claramente al cerrar los ojos, como si alguien la cantara desde muy cerca, demasiado cerca. A veces provenía de detrás de ella. Otras parecía surgir dentro de su propia cabeza. Era una canción incompleta, rota, sin palabras claras,
y aún así despertaba en ella una tristeza profunda, antigua, que no sabía de dónde provenía. Intentó grabarla con su teléfono, pero cada vez que reproducía el audio, solo se oía estática. El miedo empezó a filtrarse en sus pensamientos más íntimos. Dejó de invitar gente a su casa, cerraba con llave incluso durante el día, dormía con las luces encendidas. Cada noche, antes de acostarse, revisaba su piel buscando nuevas marcas, nuevos símbolos, nuevas señales de que algo estaba avanzando sin su consentimiento. Una tarde, al volver a casa, notó algo distinto en su entorno. El aire parecía más espeso, más cargado, como si estuviera a punto de llover, aunque el cielo estaba despejado. Caminó unos metros y entonces lo vio. El sendero no había aparecido en sueños esta vez. Estaba ahí, en medio de una calle que conocía de memoria. El asfalto se interrumpía de forma antinatural, dando paso a un camino estrecho de tierra oscura. No había transición lógica. No había roturas ni grietas. El mundo simplemente había aceptado la presencia del sendero como si siempre hubiera estado destinado a existir ahí. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor buscando una reacción, alguna señal de que no estaba sola en esa percepción. La gente pasaba a su lado sin mirar. Un niño caminó directamente hacia el inicio del sendero y sin detenerse, continuó sobre el asfalto invisible que para ella ya no existía. Nadie parecía notar la anomalía, solo ella. El sendero no invitaba ni amenazaba. No había una fuerza que la empujara a avanzar. Lo verdaderamente aterrador era la sensación de reconocimiento, como si el camino la hubiera estado esperando desde siempre, como si su presencia no fuera una sorpresa, sino una confirmación. Sintió un nudo en el estómago. El corazón le latía con violencia. Su cuerpo le suplicaba que se alejara, pero algo más profundo, algo que no respondía a la lógica ni al miedo, quería que se acercara. Quería sentir la tierra bajo los pies. Quería comprobar si el sueño era real. Dio un paso hacia atrás. La marca ardió con una intensidad insoportable. Gritó, llevándose la mano al cuerpo, y al volver a mirar, el sendero seguía ahí, inmutable, paciente. No desapareció cuando cerró los ojos. No se desvaneció al apartar la mirada. Permaneció, como permanecen las cosas inevitables. Esa noche no durmió. Entendió, mientras la melodía sonaba una y otra vez en su cabeza, que aquello no era una advertencia, no era una amenaza, era una confirmación. El sendero no estaba intentando llamar su atención, la estaba esperando. Y por primera vez, comprendió que no todas las señales están destinadas a ser entendidas por cualquiera. Algunas solo se revelan a quienes ya han sido marcados, a quienes, aunque todavía no lo sepan, ya no pertenecen del todo al mundo que conocían. Pasaron días antes de que Mara se atreviera a volver al lugar donde había visto el sendero por primera vez. No porque no quisiera, sino porque cada fibra de su cuerpo se resistía. Algo dentro de ella sabía que acercarse de nuevo significaba aceptar una verdad que no podría deshacer después. Sin embargo, la ausencia del camino no trajo alivio. Al contrario, la incertidumbre era peor que el miedo. Soñaba despierta con la tierra oscura, con los árboles inclinados, con la sensación de estar siendo observada desde todos los ángulos posibles. A veces, al parpadear, veía el inicio del sendero superpuesto a la realidad, como una cicatriz mal cerrada sobre el mundo. La melodía se volvió constante, ya no como un sonido, sino como un pulso interno que marcaba el ritmo de sus pensamientos. El sendero no la había abandonado. La noche en que decidió volver no fue valiente, fue exhausta. El cansancio había erosionado su resistencia. Necesitaba respuestas, aunque intuyera que no le gustarían.
Caminó hasta la calle con pasos lentos, el corazón golpeándole las costillas, sintiendo cómo la marca en su piel comenzaba a arder incluso antes de llegar. Y allí estaba, exactamente en el mismo lugar, exactamente igual, como si no hubiera pasado ni un segundo desde la última vez. El asfalto terminaba de forma abrupta y daba paso al sendero estrecho, cubierto de tierra húmeda y hojas negras que parecían absorber la luz. Los árboles se alzaban a ambos lados, retorcidos, demasiado cercanos, formando una especie de túnel irregular que se perdía en una oscuridad espesa. El mundo alrededor seguía funcionando con normalidad. Coches que pasaban, gente que hablaba, risas lejanas. Todo coexistía con aquella anomalía sin reconocerla. Era como si el sendero existiera en una capa distinta de la realidad, visible solo para quienes habían sido llamados. Se detuvo frente a la entrada. Sintió el miedo de una forma tan intensa que le temblaron las piernas. No era un miedo racional. No era el temor a lo desconocido, sino el terror de ser comprendida demasiado bien por algo que no tenía rostro. Tuvo la certeza de que el sendero sabía cada pensamiento que intentaba ocultar, cada deseo que jamás había confesado, cada mentira que se había contado para seguir viviendo sin culpa. Dio un paso hacia adelante. El aire cambió. No fue un cambio brusco, sino una transición inquietante, como cruzar una frontera invisible. El ruido de la calle se apagó de golpe, reemplazado por un silencio pesado, profundo, antinatural. La temperatura descendió. La luz se volvió opaca, como filtrada por un velo de ceniza. El olor a tierra mojada y madera antigua llenó sus pulmones, provocándole una náusea inmediata. Miró hacia atrás. La calle seguía ahí, pero parecía lejana, distorsionada, como un recuerdo borroso. Dio un paso más, impulsada por una mezcla de terror y fascinación, y entonces ocurrió. El sendero respondió. Un dolor agudo atravesó su cuerpo, concentrándose en el pecho y extendiéndose hacia los brazos. Cayó de rodillas, jadeando, mientras una sensación ardiente recorría su piel desde adentro. Sintió como si algo la estuviera marcando, no con fuego, sino con intención. No era un castigo, era una inscripción. Cuando logró levantarse, vio la sangre. No brotaba de una herida visible, simplemente estaba ahí, deslizándose lentamente por su piel, trazando un símbolo que reconoció sin haberlo aprendido jamás. Al tocarlo, la sangre se secó al instante, dejando una marca oscura, permanente, como un tatuaje antiguo. El sendero había cobrado su primer precio. Avanzó con pasos inseguros, cada movimiento acompañado por la certeza de que algo la observaba desde todas partes. No veía ojos, no oía voces, pero sentía una atención absoluta, como si cada uno de sus pensamientos fuera pesado y evaluado. El camino parecía estrecharse y ensancharse de forma irregular, como si respirara. Intentó volver atrás. El pánico la empujó a girarse, a buscar la salida, pero al hacerlo comprendió la verdad más cruel. El sendero detrás de ella ya no era el mismo. Donde antes estaba la entrada, ahora solo había una prolongación más del camino, idéntica al que tenía frente a sí. No había señales, no había bifurcaciones, no había un atrás reconocible. La comprensión la golpeó con fuerza. El sendero no se recorre dos veces de la misma manera. No se entra y se sale cuando uno quiere. Cada paso reescribe el lugar que deja atrás. La salida no es un punto fijo, es una concesión. El miedo se transformó en algo más profundo, una angustia viscosa que se le pegó al pecho, dificultándole respirar. Entendió que no estaba siendo guiada, sino evaluada. Cada pensamiento de arrepentimiento, cada impulso de huida, parecía alimentar algo invisible que aguardaba una reacción más honesta. La melodía volvió a sonar,
esta vez clara, nítida, como cantada justo detrás de ella. No se atrevió a girarse. El sonido no buscaba atraerla. Buscaba recordarle algo que había olvidado, algo que aún no estaba lista para enfrentar. Siguió caminando. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el sendero reclamara una parte de ella con cada metro recorrido. No sabía cuánto tiempo pasó ahí dentro. El concepto del tiempo parecía diluirse, volviéndose irrelevante. Solo existía el camino, su respiración agitada y la certeza de que, al cruzar esa entrada, había dejado atrás algo que jamás recuperaría. Cuando finalmente se detuvo, exhausta, con el cuerpo temblando y la mente al borde del colapso, comprendió una verdad que la heló por completo. No había sido ella quien había entrado al sendero. El sendero la había dejado entrar. Al principio, el sendero pareció concederle una tregua. El dolor físico se atenuó hasta convertirse en una molestia persistente, como una herida mal cerrada. La sangre dejó de brotar. La marca en su piel se enfrió. Durante un breve instante, casi se permitió creer que lo peor había pasado. Fue un error comprensible. El sendero siempre empieza con una mentira suave. El paisaje cambió sin aviso. Los árboles se separaron lo suficiente como para dejar entrar una luz grisácea, difusa, que no provenía de ningún cielo reconocible. El camino se volvió más ancho, más transitable, casi amable. El aire perdió parte de su peso, y por primera vez desde que había cruzado, pudo respirar con algo parecido a normalidad. Entonces comenzaron los recuerdos. No aparecieron como visiones violentas ni como pesadillas grotescas. Surgieron con una naturalidad inquietante, como escenas cotidianas reproducidas con una fidelidad perfecta. Caminaba y de pronto estaba en una habitación que reconocía. Su antigua casa, el olor exacto de las paredes, la textura precisa del suelo bajo los pies. El sendero no le mostró nada extraño al principio. Le mostró lo familiar. Se vio a sí misma más joven, sentada frente a un espejo, aprendiendo a observar su cuerpo como una herramienta. Recordó la primera vez que entendió el efecto que causaba en los demás. La sensación de control. El placer silencioso de saber que podía provocar, distraer, manipular sin decir una palabra. No había vergüenza en ese recuerdo. Al contrario, había orgullo. Siguió caminando. El sendero avanzaba junto a ella, sosteniendo las escenas como si fueran cuadros suspendidos en el aire. Aparecieron relaciones pasadas, rostros que había amado, otros que solo había usado, conversaciones incompletas, despedidas sin cierre, promesas hechas sin intención real de cumplirlas. Nada parecía acusatorio. Nada parecía amenazante, hasta que notó los detalles. Las expresiones de los otros no coincidían del todo con sus recuerdos. Había miradas heridas que ella nunca había registrado, silencios que había ignorado, palabras no dichas que ahora flotaban pesadas entre los fragmentos del pasado. El sendero no estaba inventando nada, estaba completando lo que ella había decidido no ver. El malestar comenzó a crecer. Una escena se repitió varias veces, desde ángulos distintos, un momento preciso en el que había tomado una decisión importante. En su recuerdo original, había sido necesaria, incluso justa. En la versión del sendero, las consecuencias se desplegaban lentamente. Vio cómo esa elección había alterado la vida de otros, cómo una pequeña acción había desencadenado una cadena de daños silenciosos. Intentó apartar la mirada. El sendero no se lo permitió. El camino se estrechó de nuevo, obligándola a avanzar a través de los recuerdos como si fueran muros. La melodía infantil regresó, más lenta, más grave,
marcando el ritmo de cada escena. Cada nota parecía arrancar una capa de autoengaño, dejando expuesta una verdad que dolía de una forma distinta al dolor físico. Empezó a sentir vergüenza, no la vergüenza superficial, sino esa que se instala en el pecho y pesa, que no necesita testigos para existir. Comprendió que no había sido tan inocente como siempre se había contado, que muchas veces había elegido no saber, no escuchar, no responsabilizarse. El sendero avanzó hacia recuerdos más profundos, momentos que había enterrado con cuidado, episodios en los que había callado cuando debía hablar, en los que había disfrutado de ventajas obtenidas a costa de otros, en los que había confundido libertad con indiferencia. Cada escena se desplegaba sin exageraciones, sin dramatismo. La crueldad estaba en la precisión. Sintió ganas de llorar, pero las lágrimas no salieron. El sendero no aceptaba ese tipo de alivio. El aire se volvió más frío, el suelo más irregular, y entonces apareció el recuerdo que ella había negado durante años. No era el más grave, no era el más escandaloso, era el más honesto. El momento exacto en que había sentido algo oscuro dentro de sí, y en lugar de rechazarlo, lo había alimentado. Se vio pronunciar palabras antiguas por primera vez con verdadera intención. No como juego, no como curiosidad, como deseo. La escena se detuvo. El sendero la obligó a observar su propio rostro en ese instante. La expresión de placer contenido. La certeza de estar cruzando un límite. La emoción de saberse capaz de alterar algo que no debía tocar. Ese recuerdo ardió más que cualquier herida. La marca en su piel volvió a doler. Comprendió entonces la naturaleza de ese tramo. El sendero no castigaba actos, castigaba mentiras. No le importaba lo que había hecho, sino cómo se había contado a sí misma la historia para poder dormir tranquila. Cayó de rodillas, temblando. Una voz, que no provenía de ningún lugar concreto, se filtró en su mente. No fue un grito ni una acusación. Fue una pregunta simple, devastadora. ¿Cuánto de lo que eres está construido sobre lo que decidiste no recordar? El sendero exigía una confesión, no en voz alta, no para alguien más. Una confesión interna, absoluta, sin adornos. Y supo que si mentía, aunque fuera una sola vez más, el camino no avanzaría. Con el corazón oprimido y la garganta cerrada, aceptó la verdad. Aceptó que no era solo una mujer hermosa jugando con fuerzas antiguas. Aceptó que había disfrutado del poder antes incluso de saber nombrarlo. Aceptó que el sendero no la había elegido por error. Cuando finalmente se levantó, el paisaje había cambiado otra vez. El camino seguía ahí, esperando. Pero algo dentro de ella se había roto de forma irreversible. El sendero había tomado su primera confesión, y ahora sabía exactamente con qué tipo de bruja estaba tratando. Después de la confesión, el sendero cambió de forma otra vez, no de manera abrupta, sino con una suavidad inquietante, como si el camino hubiera quedado satisfecho por el momento. El aire se volvió menos denso, aunque no más cálido. El silencio persistía, pero ya no era absoluto. Había sonidos lejanos, casi imperceptibles, que no lograba identificar con claridad. Pasos, no los suyos. Al principio pensó que era una ilusión, un residuo de su mente aún sacudida por los recuerdos, pero el sonido volvió a repetirse, irregular, desacompasado, como si quien caminara no lo hiciera con un cuerpo completamente funcional. Se detuvo en seco, el corazón acelerado, intentando distinguir la dirección de aquel movimiento. Entonces las vio, aparecieron sin anuncio, emergiendo del sendero como si siempre hubieran formado parte del paisaje. Mujeres, de distintas edades, distintos cuerpos, distintos rostros,
algunas hermosas de una manera gastada, otras deformadas por algo que no parecía del todo físico. Caminaban despacio, con una naturalidad perturbadora, como si ese lugar les perteneciera más que el mundo exterior. Ninguna tenía sombra. La ausencia fue lo primero que la golpeó. La luz grisácea del sendero proyectaba formas imprecisas sobre el suelo, pero bajo sus pies no había nada. Era como si la oscuridad se negara a seguirlas, como si algo hubiera sido arrancado de ellas hacía mucho tiempo. Una de las mujeres se acercó primero. Era alta, de rasgos finos, con una belleza marchita que aún conservaba algo hipnótico. Sus ojos estaban abiertos, atentos, pero vacíos, como ventanas a una casa abandonada. Cuando habló, su voz era suave, demasiado tranquila. No deberías haberte detenido tanto en el tramo anterior. Mara intentó responder, pero la garganta se le cerró. El miedo no era solo por la presencia de aquellas mujeres, sino por la familiaridad que sentía. Las reconocía sin conocerlas. Algo en su postura, en su forma de mirar, le resultaba inquietantemente cercano. Otra se adelantó. Esta parecía joven, casi una adolescente, con el rostro pálido y una expresión confundida. Se aferraba a un objeto pequeño entre las manos, un amuleto roto. Cuando levantó la vista, habló con un hilo de voz. Yo entré buscando protección. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Nadie la contradijo. A medida que se acercaban, Mara comenzó a notar detalles imposibles de ignorar. Algunas tenían marcas similares a la suya, símbolos grabados en la piel, aunque más profundos, más antiguos. Otras mostraban heridas que no sangraban, cortes que parecían haber cicatrizado mal, como si el cuerpo se hubiera rendido antes de completar el proceso. Una de ellas no caminaba, se deslizaba. Su piel era translúcida, casi luminosa, y su rostro estaba congelado en una expresión de sorpresa permanente. Cuando habló, su voz no provenía de su boca, sino del aire que la rodeaba. Yo morí en el sendero, y aún así, sigo caminando. El terror la atravesó de lleno. Comprendió entonces que el sendero no era solo un camino de paso, era un lugar de permanencia. Algunas habían entrado hacía décadas, otras siglos. El tiempo no funcionaba de la misma manera allí dentro. El sendero no medía la duración en años, sino en deudas. Intentó preguntar cómo salir. Las mujeres se miraron entre ellas con una mezcla de lástima y algo parecido al desprecio. Salir no es una acción, dijo la primera. Es una decisión del sendero. Otra se rió suavemente. Un sonido seco, sin humor, y casi nunca coincide con lo que ustedes llaman supervivencia. Mientras caminaban juntas, el sendero parecía ensancharse, como complacido por la reunión. Mara sintió cómo la marca en su piel reaccionaba a la cercanía de las otras, ardiendo con una intensidad irregular, como si reconociera parentescos invisibles. Cada una de ellas llevaba consigo una historia no contada, un pacto mal entendido, una ambición mal calculada. Una confesó haber usado la magia para retener a un amante, otra para enfermar a una rival, otra para salvar a un hijo, sin importar el costo. No hablaban con arrepentimiento, tampoco con orgullo. Hablaban con la neutralidad de quien ya ha sido juzgado. De pronto, una de ellas se detuvo. Señaló un punto más adelante, donde el sendero se oscurecía hasta volverse casi sólido. Ahí es donde algunas desaparecen. Mara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Preguntó qué ocurría allí. La respuesta fue un silencio prolongado. Luego, la mujer sin sombra habló con lentitud. Ahí el sendero decide si sigues siendo una caminante o si te conviertes en parte del camino. Comprendió, con un terror profundo y helado,
que aquellas mujeres no eran simples acompañantes, eran advertencias vivientes, versiones futuras posibles, restos de lo que ocurre cuando el sendero no termina de devorarte, pero tampoco te deja ir. Cuando siguieron avanzando, notó algo aún más perturbador. Algunas de ellas ya no recordaban su nombre. Otras habían olvidado el rostro que tenían antes de entrar. Una confesó no saber si aún tenía un cuerpo fuera del sendero. La identidad se deshacía lentamente. Antes de separarse, la primera mujer se acercó y la miró con detenimiento, recorriendo su rostro, su postura, la forma en que aún conservaba su belleza intacta. Sus ojos se endurecieron. «Todavía te queda mucho que perder», dijo. Eso le gusta al sendero, y sin más, se alejaron, fundiéndose con el camino, como si nunca hubieran existido. Mara quedó sola otra vez, pero el silencio ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de presencias ausentes, de pasos que no dejaban huella, de destinos peores que la muerte. Entendió, con una claridad aterradora, que el sendero no solo la estaba poniendo a prueba, le estaba mostrando su posible futuro. El sendero se estrechó hasta volverse casi claustrofóbico. Los árboles se acercaron unos a otros, inclinándose como cuerpos cansados que conspiraban en silencio. La luz gris desapareció por completo y fue reemplazada por una penumbra espesa, iluminada apenas por un resplandor que parecía surgir del propio suelo. El aire era pesado, húmedo, con un olor metálico que se adhería a la garganta. Cada paso se volvió una negociación. Mara sintió cómo el cansancio se transformaba en dolor real. Sus músculos ardían. Las articulaciones protestaban con cada movimiento. El sendero ya no aceptaba caminar sin pagar. Cada metro exigía algo más profundo que el miedo o la culpa. Exigía materia. La marca en su piel comenzó a latir. No como antes. No con ardor. Latía como un corazón ajeno, marcando un ritmo que no coincidía con el suyo. Con cada pulsación, una presión invisible se apretaba en su pecho, dificultándole respirar. Comprendió que no era una advertencia, sino una cuenta regresiva. El primer corte apareció sin que lo viera venir. Un dolor súbito, agudo, le atravesó el antebrazo. Gritó y cayó al suelo, aferrándose al brazo mientras la sangre brotaba con una intensidad alarmante. No había ramas afiladas, no había piedras. El sendero la había herido desde dentro, abriendo la piel como si conociera exactamente dónde hacerlo. La herida no cerró. Sangró el tiempo suficiente como para que el miedo se transformara en pánico puro. Cuando la sangre finalmente se detuvo, no quedó cicatriz. Quedó una sensación de vacío, como si algo hubiera sido retirado cuidadosamente. Avanzó tambaleándose. Entonces aparecieron los altares. No eran estructuras evidentes ni decoradas. Eran deformaciones del camino, protuberancias de tierra endurecida, manchas oscuras en el suelo, lugares donde el sendero parecía concentrarse. Cada uno emanaba una presión distinta, una exigencia silenciosa que ella comprendía sin necesidad de palabras. Se detuvo frente al primero. El dolor volvió, esta vez en el abdomen. Una contracción violenta, profunda, que la obligó a doblarse. Sintió como algo se desprendía dentro de ella. No un órgano, sino una posibilidad. Un futuro no vivido. Un deseo jamás pronunciado. La sensación fue devastadora. Lloró sin lágrimas, con el cuerpo sacudido por sollozos secos. La voz regresó. No era externa, no era interna. Era una presencia que atravesaba ambas cosas. Toda deuda comienza con un favor. Las imágenes se impusieron a su mente. Momentos en los que había pedido sin ofrecer, en los que había tomado sin pensar en el costo. Pequeños rituales, deseos murmurados, protecciones invocadas con ligereza. Nada parecía grave por sí solo.
pero juntas formaban una acumulación monstruosa. El sendero no cobraba uno por uno, cobraba todo junto. El segundo altar exigió sangre consciente, no una herida impuesta, sino elegida. Comprendió lo que debía hacer incluso antes de aceptarlo. Con manos temblorosas, tomó un fragmento afilado que emergía del suelo y lo presionó contra su piel. El dolor fue inmediato, brutal. Gritó, pero no se detuvo. La sangre cayó sobre la tierra oscura y fue absorbida con una avidez repugnante. El sendero respondió. El suelo vibró suavemente. La presión en su pecho disminuyó apenas, no como recompensa, sino como confirmación. Había entendido la regla. Más adelante, el dolor dejó de ser localizado. Se volvió general. Cada nervio parecía expuesto. Cada respiración costaba un esfuerzo consciente. El cuerpo ya no era un refugio, sino un territorio reclamado por algo más antiguo. Recordó las palabras de las otras brujas. Nada se paga al instante. El sendero cobra con intereses. Comenzó a ver fragmentos de ellas de nuevo. No completas, no presentes. Sombras sin sombra, incrustadas en el paisaje. Rostros deformados por el sufrimiento. Bocas abiertas en silencios eternos. Algunas parecían haber sido detenidas en el momento exacto del sacrificio, congeladas en posturas de dolor infinito. El horror la paralizó. Entendió que aquellas no habían sabido cuándo detenerse. Habían entregado demasiado, o demasiado poco. El equilibrio era imposible de calcular. El sendero no daba instrucciones claras, solo reaccionaba. Cuando creyó que no podría dar un paso más, llegó al último tramo. El camino se abrió en una especie de claro, y allí comprendió la verdadera naturaleza de la deuda. No se trataba solo de sangre, ni de dolor, ni de sacrificios simbólicos. El sendero exigía permanencia. Exigía que una parte de ella se quedara allí, anclada para siempre. Sintió como algo se desprendía lentamente de su interior. No podía nombrarlo. No tenía forma ni peso, pero al irse, dejó una ausencia insoportable. Un frío profundo, existencial, que ningún abrigo podría cubrir jamás. Cayó de rodillas. Durante un largo momento, pensó que moriría allí, que su cuerpo simplemente se rendiría. Pero el sendero no quería su muerte. La muerte era una salida demasiado simple. Cuando logró levantarse, supo que había sobrevivido al tramo más brutal hasta ahora. Pero también supo algo peor. El sendero ya no la estaba probando, la estaba transformando, y cada deuda pagada la alejaba un poco más de la mujer que había sido. El silencio fue lo primero que notó. No un silencio común, sino uno espeso, denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración al mismo tiempo. Abrió los ojos con lentitud, esperando reconocer el lugar en el que se encontraba, pero lo que vio no encajaba del todo. Estaba en una habitación conocida, demasiado conocida, y aún así, algo en ella resultaba profundamente incorrecto. Se incorporó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza, y entendió dónde estaba. Era el lugar donde todo había comenzado, la casa de su pasado. No una versión borrosa ni deformada por el recuerdo, sino una reconstrucción casi perfecta. Las paredes tenían el mismo color apagado. El suelo crujía en los mismos puntos, incluso el aire olía igual, a polvo antiguo y a algo más, algo que nunca había sabido nombrar. Pero bastaron unos segundos para que la inquietud se apoderara de ella. Las proporciones estaban mal. Los pasillos parecían más largos de lo que recordaba. Las puertas estaban apenas más altas, lo suficiente como para obligarla a alzar la mirada. Las sombras no obedecían a las fuentes de luz. Se estiraban, se acumulaban en las esquinas, como si no quisieran abandonarlas. Caminó descalza, sintiendo el frío del suelo atravesarle la piel.
y una certeza desagradable se abrió paso en su mente. No estaba soñando, o al menos no del modo habitual. Aquello tenía peso, continuidad, intención. Cada objeto que veía despertaba una sensación contradictoria. Algunos le resultaban familiares, pero no recordaba haberlos visto nunca. Otros sabía que habían estado ahí, aunque no podía precisar cuándo. Fotografías enmarcadas mostraban escenas que no lograba ubicar en su memoria. Personas que reconocía sin recordar. Sonrisas congeladas que le provocaban una incomodidad visceral. Al tomar una de las fotografías, un dolor agudo le atravesó la cabeza. No fue un recuerdo completo, sino un destello. Una conversación en voz baja, una advertencia. Alguien hablándole con urgencia, suplicándole que no siguiera, que no abriera ciertas puertas. La imagen se disolvió tan rápido como había llegado, dejándola temblando, con la sensación de haber perdido algo importante una vez más. Entonces lo entendió. Sus recuerdos no estaban desapareciendo, estaban siendo alterados, no borrados, no suprimidos, sino reescritos con una precisión cruel, ajustados para que ciertas decisiones parecieran inevitables, para que ciertos miedos nunca se formaran del todo, para que ella llegara hasta ese punto creyendo que siempre había elegido por sí misma. El miedo que sintió entonces fue distinto a todos los anteriores. No era terror a la entidad, ni al sendero, ni a lo que pudiera ocurrirle. Era el miedo profundo y primitivo de no ser dueña de su propia historia. Avanzó por la casa con mayor urgencia, como si algo la empujara desde dentro. Cada habitación le ofrecía nuevas grietas en su memoria. Escuchó risas que no recordaba haber emitido. Sintió manos que alguna vez la habían sostenido. Percibió una versión de sí misma más joven, más vulnerable, observándola desde el pasado con una tristeza que le resultó insoportable. En una de las habitaciones encontró un objeto que la paralizó. Un cuaderno antiguo, idéntico a aquel que había marcado el inicio de todo. Al tocarlo, la sensación fue inmediata. No era una copia ni una recreación. Era el mismo, y con él regresaron fragmentos que nunca había sabido que había perdido. No fue una avalancha de recuerdos, sino algo peor, la comprensión súbita de que, en algún momento, ella ya había estado cerca del sendero y había retrocedido, había huido, había olvidado a propósito, y alguien o algo se había asegurado de que ese olvido fuera permanente. Hasta ahora. La casa comenzó a reaccionar a su comprensión. Las paredes vibraron levemente. El silencio se volvió más profundo. La sensación de presencia, que ya no necesitaba esconderse, se hizo evidente. No como amenaza, sino como observación atenta, paciente. Ella no gritó, no corrió. Por primera vez, se permitió recordar sin resistencia. Y al hacerlo, entendió la verdad más perturbadora de todas. No había sido elegida al azar. Había sido preparada, desde mucho antes de que creyera haber tomado su primera decisión. Desde mucho antes de que pensara que la magia era solo un juego estético. El sendero no se le había revelado recientemente. Ella había regresado a él. Cuando la casa comenzó a desvanecerse, no sintió alivio, solo una certeza pesada, definitiva. A partir de ese momento, ya no podría fingir ignorancia, ya no podría culpar a fuerzas externas. Lo que vendría a continuación no sería un accidente, sería una elección consciente. Cuando el mundo volvió a estabilizarse, Mara no supo decir cuánto tiempo había pasado. No hubo transición clara, ni un despertar evidente. Simplemente estaba de pie, respirando, con el cuerpo cansado y la mente extrañamente despejada. El silencio ya no era opresivo como antes. Ahora era expectante, como si algo aguardara su siguiente movimiento.
La sensación de ser observada seguía ahí, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era la vigilancia de un depredador ni la amenaza constante de lo desconocido. Era una atención concentrada, casi respetuosa, como si aquello que la acompañaba desde la sombra hubiera decidido mostrarse sin máscaras, no con palabras, sino con una presencia estable, firme, imposible de ignorar. Ella comprendió que había cruzado un punto sin retorno, no porque algo externo la hubiera forzado, sino porque había recuperado suficiente memoria como para entender lo que estaba en juego. El sendero no era un castigo ni una trampa diseñada para destruirla. Era una consecuencia, una respuesta a algo que ella llevaba dentro desde mucho antes de conocer su nombre. Desde antes, incluso de sospechar que existían fuerzas capaces de moldear la realidad. Caminó sin rumbo aparente, pero con una certeza creciente. Cada paso se sentía deliberado, pesado, como si el suelo reconociera su presencia. El entorno ya no mutaba de forma violenta, se adaptaba a ella. La oscuridad no se cerraba sobre su cuerpo, sino que se apartaba, dejándole espacio. En ese estado de lucidez inquietante, comenzó a entender la verdadera naturaleza de la entidad. No era un ser con voluntad propia, ni una conciencia separada que buscara dominarla. Era una acumulación, un residuo antiguo formado por decisiones no asumidas, por miedos heredados, por dolores que nadie quiso cargar hasta el final. No nacía del mal, sino de la renuncia constante a enfrentarlo. Y ella era compatible con eso, no por debilidad, sino por algo más peligroso, su capacidad de mirar de frente aquello que otros preferían olvidar. La entidad no hablaba con palabras, pero le ofrecía imágenes. Le mostraba fragmentos de personas que había cruzado en su vida, gestos pequeños, aparentemente insignificantes, en los que ella había sembrado algo sin saberlo. Frases dichas en momentos vulnerables, silencios compartidos que habían abierto grietas. No era culpable de su sufrimiento, pero había sido el punto de inflexión. La comprensión fue devastadora, no porque se sintiera responsable de cada destino, sino porque entendió que el sendero no necesitaba rituales complejos ni símbolos antiguos para continuar. Bastaba con alguien que supiera ver el abismo y no apartara la mirada. Ella sintió entonces la tentación, no como un impulso oscuro, sino como una solución elegante. La entidad no le ofrecía poder en el sentido tradicional. Le ofrecía eficiencia, claridad, la posibilidad de intervenir donde otros solo reaccionaban tarde. Podía prevenir, moldear, redirigir. Podía evitar horrores mayores a costa de asumir uno más íntimo. La pregunta no era si debía hacerlo. La pregunta era cuánto estaba dispuesta a perder de sí misma para lograrlo. El momento decisivo llegó sin dramatismo. No hubo una escena grandiosa ni un ritual explícito. Fue una situación concreta, humana, dolorosamente real. Alguien al borde del colapso. Alguien que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en otro eslabón del ciclo. Ella lo vio con una claridad insoportable. Sabía exactamente qué decir. Sabía qué palabras empujarían a esa persona hacia la rendición interna, hacia el punto exacto donde la entidad podría anidar. También sabía que, si no intervenía, el daño sería más lento, más caótico, más extendido. Respiró hondo y eligió. No actuó con crueldad ni con placer. Actuó con una frialdad que la aterrorizó más que cualquier amenaza anterior. Dijo las palabras precisas. Se retiró en el momento exacto. Sintió el cambio producirse, no como una explosión, sino como un encaje perfecto. El ciclo había continuado, pero esta vez bajo su supervisión. Después de eso, la entidad se manifestó con una claridad inédita, no como una voz externa, sino como un pensamiento compartido, profundo, imposible de distinguir del propio. No le agradeció,
No la felicitó. Simplemente le mostró la verdad final. El ciclo no podía romperse destruyendo a la entidad. Solo podía cerrarse cuando alguien estuviera dispuesto a convertirse en su forma definitiva. No una portadora temporal, no una víctima, no una sacerdotisa, un límite. Ella sintió cómo algo se acomodaba dentro de su mente. No una invasión, sino una integración progresiva. Sus recuerdos comenzaron a perder peso emocional. Su nombre dejó de resonar con fuerza. Su identidad se volvió flexible, como una prenda que podía quitarse si era necesario. Y en lugar de horror, sintió una calma peligrosa. Entendió que el sendero no pedía sacrificio inmediato. Pedía permanencia. Pedía paciencia. Pedía a alguien capaz de caminarlo sin perderse, incluso si eso implicaba dejar de ser quien había sido. Cuando finalmente se detuvo, frente a una superficie que reflejaba su imagen de forma imperfecta, se observó durante un largo rato. No buscaba rastros de monstruosidad, buscaba confirmación. Por un instante, no supo si la mirada que sostenía era la suya, o la de algo que había aprendido a usar sus ojos, y no apartó la vista. El tiempo dejó de tener una forma reconocible, no porque se hubiera detenido, sino porque ya no tenía sentido medirlo. Los días no se acumulaban unos sobre otros como antes. Pasaban a través de ella, la atravesaban sin dejar marcas claras, como agua oscura filtrándose por una grieta que ya no dolía. Mara existía en un estado distinto, uno en el que el cansancio no desaparecía, pero tampoco se agravaba. Una vigilia constante, profunda, casi ritual. El sendero ya no se manifestaba como un lugar al que debía llegar. Ahora estaba en todas partes, no como paisaje, sino como estructura invisible, como una lógica subterránea que ordenaba los encuentros, las palabras, los silencios. Ella comenzó a notar cómo ciertos eventos se acomodaban a su alrededor con una precisión inquietante. Personas que aparecían en el momento exacto. Conversaciones que giraban hacia puntos inevitables. Decisiones ajenas que parecían libres, hasta que se observaban con atención. Y ella observaba con atención. No intervenía siempre. Había aprendido que hacerlo de forma indiscriminada rompía el equilibrio. El ciclo no se cerraba con exceso, sino con contención. Su papel no era amplificar el horror, sino absorberlo, concentrarlo, impedir que se dispersara sin control. Cada elección era un cálculo silencioso, una renuncia pequeña que se acumulaba en lo más profundo de su ser. La entidad ya no necesitaba manifestarse, no porque hubiera desaparecido, sino porque su función se había vuelto redundante. Aquello que antes se insinuaba como una presencia externa, ahora operaba desde dentro de ella con una naturalidad aterradora. No había lucha interna, ni diálogo, solo una coincidencia perfecta de intención. A veces, en momentos de quietud, intentaba recordar quién había sido antes. Los recuerdos seguían ahí, pero habían perdido jerarquía. No eran falsos, ni habían sido borrados. Simplemente ya no ocupaban el centro. Su nombre le resultaba familiar, pero distante. Su rostro anterior aparecía en su mente como una imagen estática, sin emoción asociada. No sentía pena por esa pérdida, tampoco alivio, solo aceptación. Con el tiempo, comenzó a notar algo más inquietante aún. El mundo parecía respirar mejor a su alrededor, no de forma visible, no con cambios drásticos. Era algo sutil, crisis que no estallaban, personas que se detenían a tiempo, horrores potenciales que quedaban suspendidos, como si algo los estuviera sosteniendo desde abajo. Ella se había convertido en ese sostén. Pero todo equilibrio tiene un costo. Cada vez que evitaba que el ciclo se propagara, algo se reforzaba dentro de ella. No dolor, sino densidad.
como si su existencia se volviera más pesada, más anclada a una función específica. Empezó a comprender que no estaba destinada a desaparecer, como había creído en algún momento. Su destino era más cruel: permanecer, convertirse en un punto fijo alrededor del cual el horror podía organizarse sin desbordarse. No una salvadora, no una heroína, un límite vivo, consciente, que cargaba con aquello que otros no podían ni nombrar. En una ocasión, se encontró frente a alguien que la miró con una mezcla de atracción y desasosiego. Esa persona no sabía por qué, pero sentía que algo en ella era profundamente distinto, peligroso y reconfortante al mismo tiempo. Mara reconoció esa mirada. Era la misma que ella había tenido al principio, antes de entender. Por un instante, consideró apartarse, pero no lo hizo. No pronunció palabras prohibidas, no sembró nada. Simplemente dejó que la persona siguiera su camino, con una ligera desviación invisible que solo ella percibió. El sendero no necesitaba nuevos caminantes, necesitaba estabilidad. Al final, comprendió la verdad última del proceso. El ciclo no se rompe destruyendo lo que lo origina. Se rompe cuando alguien está dispuesto a convertirse en su contenedor final. No hubo ceremonia, no hubo cierre explícito, solo un momento de quietud absoluta. Ella se detuvo, sola, en un espacio que no importaba describir. Cerró los ojos y permitió que todo lo que había acumulado se asentara por completo. No sintió dolor, tampoco trascendencia. Sintió algo mucho más inquietante: normalidad. Cuando volvió a abrir los ojos, supo que ya no quedaba nada pendiente. El sendero estaba completo, no porque hubiera terminado, sino porque ya no necesitaba manifestarse. Y en algún lugar, lejos de ella, alguien sintió por primera vez una inquietud sin nombre, una atracción inexplicable hacia lo oculto, una curiosidad peligrosa. Pero antes de que esa semilla pudiera crecer, algo invisible se tensó y la contuvo. Ella, la última imagen, no fue de horror, fue de quietud, de una mujer inmóvil, hermosa, serena, cuya mirada parecía sostener algo inmenso justo fuera del alcance de los demás. Y aunque nadie podía verla, el mundo entero descansaba, sin saberlo, sobre su silencio.